recordarles algunos conceptos importantes que hemos venido aprendiendo a lo largo de nuestra carrera, y principalmente este que es asociado a la turbulencia y que es quizás desde mi punto de vista lo más importante en lo que tiene que ver con los recursos hídricos. Hablaremos muy poco, creo que casi nada de la conservación de momentos, solo tocaremos una diapositiva en donde recordaremos la importancia, más que la ecuación, de esta conservación de momento y la relación que tienen en el comportamiento de fluidos. Posteriormente recordaremos algo también en lo que tiene que ver con todo lo de la teoría de la capa límite, muy relacionado con lo que nos mencionó el ingeniero William Ricardo Mosso hace pocos minutos, y que es bastante importante para muchos fenómenos en tuberías, en canales, en acueductos, en alcantarillados, y que básicamente nos permite saber de qué forma se comportan nuestros fluidos y cómo interactúan con las superficies en las que fluyen. Y finalmente hablaremos de la fuerza de arrastre, que es también muy importante y que de alguna manera se relaciona con todos los términos que estamos hablando y mencionando en estos 4 puntos. Y finalmente haremos unas conclusiones muy sencillas y atenderemos algunas inquietudes si es que las hay. Muy bien, entonces vamos a empezar con lo que es turbulencia. Y pues lo primero que tendríamos que hacer es preguntarnos qué es el flujo turbulento. Y si nosotros damos un minuto para pensar en esta definición, pues lo más seguro y lo que vamos a encontrar, pues nos vamos a encontrar con una de las situaciones más complejas de nuestra historia. En realidad no existe una definición universal acertada de lo que es el flujo turbulento. Eso significa que pues no lo podemos definir y hasta el momento no se ha definido. De hecho, hace parte de los problemas del milenio. Entonces, pues por eso lo he traído acá, porque considero que usted debe irse con esta información y con este concepto que de alguna manera está directamente e internamente relacionada con nosotros. Bien, el flujo turbulento podríamos verlo en esa fotografía que está ahí. En esa fotografía, pues nosotros podemos ver un fluido, básicamente está ahí, es un fluido en movimiento y que describe una condición de turbulencia. En ese momento, pues tenemos una condición estática, lo que significa que tengo una foto que me indica lo bonito que puede ser el flujo turbulento. De hecho, podríamos materializarlo en una pintura. De hecho, eso lo han hecho diferentes pintores, como Van Gogh, que empezó a ver que la turbulencia era un fenómeno muy bonito y que podría ser representado. Entonces, esa fotografía, pues, es un flujo turbulento, pero pues está estático. Ahora bien, si nosotros continuamos, pues lo primero que tendríamos que preguntarnos es, ¿y cómo reconocemos un flujo turbulento? ¿Cómo hacemos para identificar cuándo un flujo es turbulento? En primer lugar, pues voy a darles estas comitas que aparecen en la parte superior, que espero que se las graben y que ojalá tomen nota de ellas, porque es básicamente lo que nos define el concepto o lo que nos ayuda a definir eso que nosotros llamamos turbulencia. En primer lugar, es impredecible. Ese fenómeno, el hecho de que sea impredecible significa, nos habla de que no sabemos qué va a pasar, no sabemos cómo va a funcionar. De hecho, en la mayoría de nuestros casos y en nuestras mayorías de nuestras clases lo mencionamos como una condición desordenada. Cuando vemos un desorden, hablamos de turbulencia. Entonces, el desorden lo asociamos a turbulencia y básicamente lo asociamos también a decir que es una condición difícil de manejar. Muy bien, eso sería lo primero. Y eso nos lleva a otro concepto también en el que muy seguramente lo mencionan en la mayoría de las clases y cuando abordan el concepto de turbulencia, y tiene que ver con que es caótico. Eso significa que además de ser desordenado, es caótico. Y cuando hablamos que algo es caótico, significa que cambia de manera inesperada y hace cosas que nosotros no esperamos. Entonces vamos a ver la misma fotografía que les acaba de mencionar hace poco, pero la vamos a ver en movimiento. Entonces, si nosotros podemos observar, pues ya nos damos cuenta de lo que es o de lo que representaría una condición desordenada, caótica e impredecible. Y básicamente necesita mucha energía
Para que esto que estamos viendo se dé, pues necesitamos energía. Ahí en este caso lo que estamos viendo es un fluido roscópico, es una experiencia muy sencilla en una peseta, en un depósito de agua, donde se incluyen unas partículas para poder mirar ese comportamiento caótico, desordenado e impredecible del flujo turbulento. Entonces, eh, pues eso nos indica que si algo cambia en alguna parte del fluido, si en algún rinconcito del fluido algo cambia, significa que cambia completamente su condición inicial. Entonces aquí estaríamos ya hablando de que un flujo turbulento depende de las condiciones iniciales. Entonces vamos a tener una condición inicial que será un estadio original y a partir de una cierta energía que le inyectamos, pues obviamente vamos a garantizar o vamos a encontrar una condición cambiante en el tiempo. Cambiamos el estado final. Eso nos lleva a pensar, y de hecho se lo ha llevado a pensar a muchos autores y a muchos investigadores, en que lo que significa este proceso cambiante es que no podemos hacer proyecciones con flujo turbulento. No podemos proyectar lo que va a pasar con el flujo turbulento. Hasta ahora no podemos. ¿Por qué? Por esa condición caótica, desordenada e impredecible. No podríamos hacerlo. Es decir, que lo único que podemos hacer a partir de esta condición es hablar de manera estadística. O sea, podemos hacer una representación estadística o una probabilidad de lo que va a ocurrir en el futuro. Muy bien. ¿Cuáles son esas ecuaciones de flujo turbulento? ¿Cuáles son esas ecuaciones de flujo turbulento? Pues aquí sí que nos metemos en un problema más grave, porque básicamente las ecuaciones de flujo turbulento son esas ecuaciones que aparecen ahí y que se llaman las famosísimas ecuaciones de Navier-Stokes. Navier y Stokes, dos amigos que básicamente empezaron a ver, a intentar reproducir ese fenómeno de turbulencia y básicamente lo aterrizaron en estas ecuaciones que básicamente están ahí escritas de manera tensorial, en donde el primer término que estamos viendo aquí en la parte superior representa el principio de conservación de la masa y el segundo término que está en la parte inferior representa el principio de conservación del momento. Bien, obviamente las ecuaciones de Navier-Stokes están relacionadas con los tres principios de conservación que nos habló el profesor Ricardo Mosso. En primer lugar, está relacionado, en primer lugar, está relacionado, en primer lugar, está relacionado con el principio de conservación de la masa, con el principio de conservación de la energía y con el principio de conservación del momento. Entonces, por acá, en la parte superior, estamos viendo la ecuación de continuidad, principio de conservación de la masa, en donde, pues obviamente decimos que la masa se conserva. Y en la parte inferior, pues ya tenemos la ecuación de conservación de momento, en donde pues el primer término que está ahí, que es el diferencial de la velocidad con respecto al tiempo, pues nos abre dos abanicos de posibilidades. El primero es que nos está, o más bien, un concepto inicial que nos define que esto es una aceleración. Entonces, el flujo se va a acelerar o se va a desacelerar. Esa condición de aceleración o desaceleración puede verse de dos maneras. Una aceleración local, básicamente es debido a una condición externa, o una aceleración convectiva, que es la deformación en el espacio. Entonces, ese primer término que aparece aquí en la parte izquierda, pues nos define la aceleración o las aceleraciones de flujo que pueden ser locales o pueden ser convectivas y que en muchas de mis clases pues ya lo hemos mencionado de qué se trata cada una. Una aceleración local pues básicamente tiene que ver con el cambio de la velocidad con respecto al tiempo y una aceleración convectiva tiene que ver con el cambio de la velocidad, pero en este caso con la deformación en el espacio. Cuando el espacio se deforma, por ejemplo, en una contracción de una tubería, pasamos a tener una aceleración o un cambio de la velocidad debido a la deformación del espacio. Entonces es por eso que nosotros decimos que el flujo se acelera cuando disminuimos el diámetro y se desacelera cuando aumentamos el diámetro. Por eso hay un cambio de la velocidad, en donde la velocidad, si pasamos de un diámetro mayor a un diámetro menor, la velocidad aumenta, y si pasamos de un diámetro menor a un diámetro mayor, la velocidad disminuye. Entonces, en ese primer término que está a la izquierda, es donde encontramos ese par de aceleraciones, tanto locales como convectivas. Por acá en este término, que tiene un signo negativo, estamos representando las fuerzas de presión. Y ahí, pues muy seguramente estará intrínseca la ecuación de la energía. Entonces, acá tenemos las fuerzas de presión o las fuerzas que nosotros
denominamos de presión y que muy seguramente generan una condición de aceleración. Recordemos que las fuerzas de presión únicamente me aceleran el flujo. Bien, este otro término que está aquí representa, pues ya lo vamos a ver, pero básicamente representa las fuerzas difusivas. Las fuerzas difusión, la difusión. Y entonces vamos a ver que la difusión, el concepto de difusión juega un papel importante en la turbulencia. Y por acá al final están las fuerzas externas, que nosotros las conocemos como las fuerzas de cuerpo. Las fuerzas externas, como pueden ser las fuerzas gravitacionales o las fuerzas electromagnéticas, todas estas están acá. Principalmente nosotros en estas ecuaciones hablamos, en este término, principalmente hablamos de las fuerzas gravitacionales. Entonces tenemos por acá nuestras fuerzas gravitacionales, por acá nuestras fuerzas de presión, por acá estaría nuestra difusión, pero como nosotros decimos, ¿y eso de difusión qué es? Pues muy seguramente la vamos a asociar con las fuerzas viscosas. Entonces las fuerzas viscosas muy seguramente están relacionadas con los procesos difusivos. Bien, ¿y qué es eso de procesos difusivos? La difusividad. Pues básicamente es cuando, pues ya lo vamos a mencionar, y es cuando se mezclan las cosas. La difusión es la posibilidad que tenemos de que se mezclen esas condiciones. Ya lo vamos a entender más adelante. Entonces, pues básicamente estas ecuaciones aquí de forma tensorial son escritas, pero si nosotros las ampliamos, pues obviamente vamos a tener una serie de ecuaciones, de unas ecuaciones diferenciales parciales, que muy seguramente van a ser tremendamente difíciles. Por eso que se ofrece $1.000.000 al que sea capaz de resolver las ecuaciones de Navier-Stokes. Y hasta el momento pues ya se han presentado unas soluciones que están siendo verificadas por algunos matemáticos importantes en nuestro planeta Tierra. Entonces, pues hasta ahora lo que nosotros podemos hacer con estas ecuaciones es resolverlas de manera aproximada, es decir, utilizando un método numérico que me permita resumirlas y entenderlas de manera fácilmente y ver y deducir el comportamiento. Y eso es lo que hace la mayoría de software. Utilizamos un método matemático, un modelo matemático que puede ser diferencias finitas, volúmenes finitos, elementos finitos, cualquiera de esos métodos numéricos que me permita resolver de manera aproximada estas ecuaciones. Ahora, estas ecuaciones las puedo ver en términos de coordenadas cartesianas, coordenadas cilíndricas, y pues obviamente cada vez se van a ver más difíciles. Pero para eso nosotros tenemos nuestras condiciones de software. Ahora, si nosotros derivamos, por ejemplo, las derivadas parciales en una dimensión o en dos dimensiones, pues vamos a obtener nuestras ecuaciones de Saint-Venant, que básicamente en muchos de los casos ya la hemos trabajado y ampliamente utilizadas en hidrología. Bueno, ¿y qué son las ecuaciones de Saint-Venant? Pues básicamente son una derivación de la ecuación de Navier-Stokes y que obviamente son aplicadas al comportamiento de un flujo a través de un volumen de control. Más fácilmente explicadas a partir del teorema de transporte de Reynolds o a través del teorema del volumen de control. Bien, esta entonces es las ecuaciones que rigen el comportamiento del flujo turbulento. Muy bien, y por acá entonces, pues vamos a ver, ¿se acuerda que les había dicho que iban a aparecer unos chulitos? Pues este es el segundo chulito que aparece y que me permite reconocer el flujo turbulento. Ese chulito nos dice que es el comportamiento típico con formas de vórtices, es decir, que el flujo turbulento pues va a generar vórtices. Entonces, si nosotros revisáramos la información que tenemos por acá, pues obviamente lo que vamos a encontrar es que estos vórtices interactúan y abarcan con una cantidad de tamaños. Volviendo a las ecuaciones de Navier-Stokes, para poder resolverlas entonces necesitamos definir unas condiciones iniciales, ya habíamos dicho, que depende de la condición inicial y dependiendo de la energía vamos a tener una determinada condición final y que va a ser impredecible, y obviamente necesitamos definir unas condiciones de contorno. Recordemos que el flujo puede interactuar, podemos tener flujo interactuando entre fluido sólido, fluido gas, fluido fluido. Entonces puedo tener esas diferentes interacciones que me definirán mis condiciones de contorno y las condiciones iniciales. En todo tengo que definir condiciones iniciales y condiciones de contorno. ¿Cómo estaba al inicio y cuáles son las condiciones de contorno con las que va a interactuar para llegar a tener una condición final? Bien, esos vórtices, básicamente, que me definen el flujo turbulento, pues son como los que aparecen acá. Entonces, pues vamos en el caso de lo que estamos visualizando ahí en la pantalla, pues es algo relacionado con lo que estamos viviendo ahorita, nuestro famoso COVID-19. Entonces, pues lo que estamos viendo ahí es una simulación de cómo se mueve el aire en el espacio. Entonces, para hacer esa simulación, lo único que se necesita es un banco de niebla y se necesita un láser. Entonces, si yo apunto el láser al banco de niebla, pues voy a ver la generación y la formación de estos vórtices. Ahora bien,
si nosotros vemos el comportamiento de esa imagen, lo que encontramos es que se observan diferentes tamaños de esos vórtices en el flujo turbulento. Y unos vórtices son de la escala micrométrica y otros vórtices son a la escala de metros. Lo que significa que nosotros, por ejemplo, en una habitación cerrada, pues la turbulencia es lo que va a hacer que se resuspendan las partículas y vayan a estar en el medio. Entonces, pues muy seguramente en estos últimos casos de pandemia, algunas entidades como por ejemplo ANSYS han hecho simulaciones de cómo se mueve el aire en el espacio, en un recinto cerrado, de cómo se mueven las partículas que nosotros emitimos al hablar y cómo se mueven y se distribuyen a partir de los vórtices. Ahora, va a ir de unos vórtices más pequeñitos, de unos vórtices más grandes que tienen más energía, a unos vórtices más pequeñitos que tienen menor energía. Es decir, que obviamente por eso es que las partículas entre menos energía, entonces las más pesadas empezarían a decantar y aparecerían una serie de conceptos asociados también a los fenómenos de disipación de energía. Muy bien. Eh, ¿Dónde vemos todas estas cantidades de fenómenos? Pues principalmente los vemos en toda nuestra naturaleza. Aquí estamos viendo una imagen del Sol y en el Sol, pues básicamente toda la superficie del Sol es turbulenta. Todo es un proceso turbulento. Y básicamente el fenómeno turbulento tiene que ver con un proceso importante que nosotros conocemos y se llama convección. Entonces, en este caso, hablaríamos de ese proceso de convección, que es principalmente lo que genera esta condición de turbulencia, por ejemplo, en el Sol. Entonces, ya hablando y teniendo en cuenta lo que estamos mencionando acá y que lo encontramos no solo acá, sino a nivel también estratosférico, por allá en los otros planetas, también vemos condiciones de flujo turbulento, pues aterricémonos por allá en el año 1800, por ese orden, el señor Osborne Reynolds se puso a pensar en que el flujo turbulento era difusivo. Y se acuerda que en las ecuaciones de Navier-Stokes había un término de difusión. Pues básicamente ese término de difusión fue el que llevó a pensar a Reynolds en, en cómo podía verse el flujo turbulento a través de ese experimento. Entonces, pues lo que hizo Osborne Reynolds fue básicamente hacer pasar una tinta a través de una tubería de vidrio y observar el comportamiento que tenía esa tinta a lo largo de esa tubería. Entonces, el señor lo que hizo fue aumentar o incrementar la velocidad del flujo y en la medida que aumentaba esa velocidad, en la medida que la velocidad era muy baja, se daba cuenta que la tinta marcaba una línea recta. Y esa línea recta lo que nos indicaba era que el flujo era laminar. Bien, ahora pues nosotros hablamos de que estamos en un flujo, en un mundo turbulento, significa que la condición de flujo laminar pues es poco, no es muy visible en nuestro medio, pero acá tenemos una condición de flujo obviamente laminar. En la medida que se incrementa la tasa de flujo, es decir, la velocidad interna, pues obviamente lo que se obtiene es una variación de la característica y entonces empezamos a ver una pequeña distorsión en el flujo que nosotros llamamos un flujo transicional. Bien, y si aumentamos un poco más la velocidad del flujo a través de esa tubería de vidrio, pues entonces ya lo que encontramos es un flujo turbulento. Y entonces, el tener este flujo turbulento, el flujo turbulento lo que nos llevaba es que todo se mezcla. Entonces aquí el señor Osborne Reynolds encontró que el flujo turbulento mezcla las cosas. Significa que está gobernado por los procesos difusivos. Y la difusión es la mezcla de cosas. Entonces mezcló la tinta completamente con el agua y empezamos a verla de un solo color. Entonces, eso fue lo que hizo el señor Reynolds y encontró que había una relación directa entre la difusión y el flujo turbulento. Muy bien, entonces, si nosotros observamos la interacción o la transición que pasa desde flujo laminar hasta flujo turbulento, lo que nosotros encontramos, pues, en primer lugar, es que lo que nosotros encontramos en primer lugar es que hay una relación directa con la velocidad del flujo. Significa que en la medida que aumentamos la velocidad, pasamos de un flujo laminar a un flujo turbulento. Así que la turbulencia es un fenómeno de respuesta al incremento de velocidad. Muy bien, si seguimos con ese mismo paso, pues entonces también encontró este señor que al incrementar el diámetro de la tubería, se hacía más rápido el proceso de encontrar el flujo turbulento. Si comparamos la imagen de arriba con la imagen de abajo, nos damos cuenta que el hecho de tener un diámetro más grande, pues hace que lleguemos más rápido al flujo turbulento. Es decir, que el diámetro de la tubería incrementa, entre más grande sea la tubería, más posibilidades hay de tener una condición de flujo turbulento. Y una tercera y última condición que encontró el señor Reynolds, y es básicamente la relación que tenía también la relación que tenía también con la viscosidad. Bien, entonces, la expresión que encontró el señor Osborne Reynolds
básicamente nos dice que el número de Reynolds es la relación que existe entre la velocidad, la longitud descriptiva de la geometría del flujo y la viscosidad cinemática. Entonces, encontramos que entre más grande sea la viscosidad, vamos a tener menores números de Reynolds, lo que significa que viscosidades muy grandes son sinónimos de flujos laminares, y por el contrario, la velocidad y la longitud descriptiva, la geometría del flujo, tienen una relación directa con el número de Reynolds, lo que significa que entre mayor sea el diámetro, mayor será el número de Reynolds, y entre mayor sea la velocidad, mayor será el número de Reynolds. A mayores números de Reynolds, turbulencia; a menores números de Reynolds, laminares. Ahora, el mundo es turbulento, lo que significa que todo se mueve muy rápido y los números de Reynolds van a ser muy grandes. Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos por acá? En primer lugar, si nosotros pues, observamos nuevamente nuestro comportamiento de flujo turbulento, pues encontramos en primera medida que el flujo turbulento es la regla y el flujo laminar es la excepción. Es decir, que en todo lado, en todos los ríos, en el océano, en la atmósfera, en las nubes, vamos a tener flujo turbulento. El aire que sale de nuestros pulmones es turbulento. Nuestro corazón bombea sangre de manera turbulenta. La atmósfera, el aire que está en la atmósfera, o más bien cerca de la superficie de la Tierra, el aire se mueve de manera turbulenta. ¿Ven? El aire que está al interior de las nubes se mueve de manera turbulenta. Y el aire que se mueve por el borde de las nubes se mueve de forma turbulenta. La turbulencia está asociada a la lluvia. Es decir, que se necesita turbulencia para que llueva. Con esto, pues, mencionamos que la turbulencia no solo interactúa en los procesos que vemos, sino también está en los procesos microscópicos y también está en los procesos macroscópicos, como es el tema de la generación de lluvia. La interacción entre el aire, las corrientes turbulentas de aire y las nubes, esos cúmulos, esos cumulonimbus, pues van a generar lluvia. Bien, el flujo turbulento es, aquí está la otra coma, no se les olvide, disipativo. ¿Y qué significa disipativo? Que si yo pongo a moverse esto que está aquí, voy a hacerlo mover, llegará un momento en el que se pierde la energía y se detiene. ¿Qué se necesita para que siga moviéndose? Se necesita energía. Ahora, el hecho de que sea disipativo significa que si yo tengo este comportamiento turbulento que estoy viendo en la imagen, obviamente se va a ir transmitiendo la energía de esos vórtices grandes a los vórtices más pequeños, hasta que llega a esos niveles tan pequeños en la que ya la energía se disipa en forma de calor. Entonces, tenemos un proceso de disipación, lo que significa que la turbulencia también me ayuda a disipar energía. Yo puedo utilizar la turbulencia para disipar energía. Y aquí, por ejemplo, entramos en un concepto importante que sería, por ejemplo, el resalto hidráulico. El resalto hidráulico es el disipador natural de energía por excelencia. Lo utilizamos para disipar energía en canales, en ríos, en rápidas, en embalses, en vertederos, a través de compuertas, orificios. Disipamos energía con nuestro resalto hidráulico. Entonces, la turbulencia también es disipativa y se va disipando la energía. Y para tener nuevamente una condición de turbulencia, pues necesitamos inyectar la energía al flujo. Bien, la interacción entre los objetos y los fluidos. Si nosotros vemos cómo es la interacción entre los objetos y los fluidos, pues obviamente vamos a pensar principalmente canales y tuberías. Vamos a hablar de eso. Si nosotros tenemos una superficie sólida, como la que está ahí, y vemos que se está moviendo el fluido, si nos acercamos a la parte superior, pues obviamente el flujo se está moviendo a una velocidad de flujo libre. Ahora, si miramos lo que ocurre en la superficie, como aparece ahí, pues obviamente nos damos cuenta que las partículas que están muy cerca de la superficie no se mueven, es decir, que su velocidad es cero. Por el contrario, las partículas que se van separando de la superficie se mueven a una velocidad un poco más alta, pero sigue siendo muy baja debido a esa fricción o a esa viscosidad, a esos efectos viscosos. Y en la medida que vamos subiendo, pues la velocidad va aumentando hasta que encontramos nuevamente esa condición de velocidad a flujo libre. Muy bien, y esa condición en donde ya se adquiere esa velocidad, pues nosotros comúnmente en hidráulica lo llamamos la formación de la capa límite. Y en este caso particular de lo que estamos viendo ahí, estaríamos hablando de una capa límite laminar.
¿Y por qué estamos hablando de una capa límite laminar? Pues obviamente porque el flujo se está moviendo de manera organizada y no hay intercambio de partículas entre líneas de corriente. Aparece el concepto de líneas de corriente. Ahora, esa será una capa límite laminar. Ahora, ¿qué ocurre si nosotros aceleramos el flujo? Obviamente, pues vamos a cambiar una condición. Ahora, en la parte inferior nos aparece que la superficie genera una resistencia al flujo. Es decir, el rozamiento con la frontera sólida me genera una fuerza me genera una fuerza contraria al flujo. Eso significa que para poderse mover el fluido necesita generar una fuerza que por el efecto de la ley de Newton, una fuerza de igual magnitud, pero de dirección contraria, y se llama la fricción en superficie. Esta será nuestra fricción de la superficie. Entonces aparece lo que nosotros llamamos nuestras fuerzas de arrastre. Ahora, pues lo que vemos aquí es que en una condición de flujo laminar, pues las velocidades son muy bajas y las fuerzas de fricción pues van a ser también muy bajas, lo que significa que si tengo sedimentos en este fondo y necesito arrastrarlos, pues no va a ser fácil. Si yo necesito incrementar la fricción, pues obviamente lo que voy a hacer es incrementar la velocidad. Entonces fíjense que si nosotros incrementamos la velocidad del flujo y muy seguramente si pudiéramos ampliar la longitud, lo que vamos a hacer es que se acelera tanto el flujo que se genera turbulencia. Y el hecho de que se genere turbulencia hace que empezamos a tener una capa límite turbulenta y empiece a existir un intercambio de partículas entre líneas de corriente. Y el hecho de tener ese intercambio de partículas entre líneas de corriente, pues va a ser, por ejemplo, que yo tenga mire lo que va a ocurrir acá. El hecho de tener una condición turbulenta hace que parte de esas láminas que van a una mayor velocidad se vayan al fondo. Y el hecho de que estas láminas, estas líneas de corriente de mayor velocidad se dirijan hacia el fondo, pues ¿qué incrementa? Pues incrementa las fuerzas de arrastre. Significa que voy a poder mover mejor los sólidos que se encuentran sobre la superficie. Muy bien, eso significa que si yo tengo capas límites turbulentas, pues voy a poder mejorar las condiciones de arrastre de sedimentos, de autolimpieza en nuestros sistemas de tuberías y canales. Muy bien, esa se llamará entonces nuestra capa límite turbulenta. Ahora, si bajamos nuevamente la velocidad, pues obviamente volvemos a tener una condición de capa límite laminar. Es decir, que si tenemos velocidades muy bajas, podríamos tener capas límites laminares y si están de repente aumentando las velocidades, podríamos tener transiciones entre flujos de capa laminar y capa límite turbulente. Muy bien. Ahora, si nosotros continuamos con nuestra simulación y pudiéramos observar el efecto de la rugosidad en la capa límite, estoy hablando de la rugosidad del fondo, pues obviamente si yo cambio de una superficie más lisa a una superficie más rugosa, el efecto de la rugosidad me va a generar una turbulencia en el fluido. Vamos a ver. Entonces, si yo cambio de alguna manera la rugosidad del fondo, eso me va a generar una serie de turbulencias y nuevamente la turbulencia va a incrementar esa fuerza de arrastre. Entonces va a hacer que las velocidades que están en la parte superior se dirijan hacia el fondo y voy a generar un mayor efecto de arrastre. De ahí sale, obviamente, del efecto que tiene, de la relación que existe entre la rugosidad del lecho y la velocidad del flujo, sale un concepto que se llama el flujo hidráulicamente liso y el flujo hidráulicamente rugoso. Entonces, cuando el espesor de la subcapa laminar viscosa, de esta capa límite laminar, es más pequeño que la rugosidad de la tubería, hablaremos de un flujo hidráulicamente rugoso. Cuando el espesor de esta capa límite es más grande que la rugosidad de la tubería, estaremos hablando de un flujo hidráulicamente liso. Muy bien. Entonces, obviamente la fuerza de arrastre, nosotros normalmente en nuestros sistemas de canales y tuberías la llamamos como Tau, igual a gamma por R, al peso específico por el radio hidráulico por la pendiente de fricción. Voy a tratar de ubicar esos valores acá para que los tengamos en mente y ya para terminar. Entonces, esa fuerza de fricción normalmente denominamos como tau igual a gamma por el radio hidráulico por la pendiente de fricción, siendo esta pendiente de fricción la relación entre las pérdidas por fricción y la longitud. Y si recordamos estas pérdidas por fricción, las puedo determinar a partir de nuestra ecuación de Darcy, que es el factor de fricción dividido entre la longitud, por la longitud dividido entre el diámetro por nuestra cabeza de velocidad. Muy bien, y esta será nuestra ecuación de Darcy,
Obviamente este Tao tendrá diferentes connotaciones en función de si estamos hablando de tuberías o si estamos hablando de canales. Por ejemplo, si el número de Reynolds, que número de Reynolds sería la velocidad por el diámetro dividido entre la viscosidad cinemática para tuberías, y para canales hablaríamos de que Reynolds es igual a la velocidad por 4 veces el radio hidráulico dividido entre la viscosidad cinemática. Muy bien. Como conclusiones, y para volver y ser la palabra a mi colega, la naturaleza se ha adaptado para sobrevivir en un mundo turbulento. ¿Qué significa eso? Mire, el, los pescados, los peces, utilizan el flujo turbulento para nadar río arriba. Es decir, aprovechan la energía y las condiciones que proporciona una condición turbulenta para poder vencer y desplazarse de un lugar a otro. En el ciclismo, los, los ciclistas se hacen detrás de otro ciclista, básicamente para que corte el viento y para que el efecto de turbulencia que se genera al pasar el objeto que está en la parte del fluido, al pasar alrededor del primer ciclista, hace que el segundo ciclista vaya gastando menos energía. Si usted mantiene su carro limpio, obviamente puede ir más rápido. La turbulencia está en todas partes, dentro y fuera de nosotros, en nuestros pulmones y en nuestro corazón. Desde las escalas más pequeñas hasta las estructuras más grandes del universo presentan fenómenos turbulentos. Es útil para que los aviones vuelen. Si no estuviera la turbulencia, si no pudiéramos generar procesos turbulentos, no tendríamos posibilidades de que los aviones alzaran vuelo. Y la turbulencia es importante para que llueva. Así que nosotros podemos hacer llover. Podemos hacer llover. El mundo es turbulento. Muchas gracias, muchachos.